Seguramente has escuchado a gente que trabaja en el 3D hablar de los UVs. Oh, tu geometría tiene UVs, el UV, UV, UV. Y ustedes se quedarán pensando, para los que no lo conocen, qué rayos o qué es lo que significa o de qué hablan cuando dicen UVs. Si tendríamos que definirlo, poner una definición de diccionario, podemos decir que los UVs es un sistema de coordenadas que nos ayuda a mapear una textura, obviamente en 2D, sobre una superficie 3D, tridimensional. Em, Porque si ustedes, como ustedes saben más bien, un modelo 3D son tres dimensiones. Tenemos X, Y y Z. Entonces, ¿cómo ustedes imaginarían que si quisiéramos poner una textura a, por ejemplo, a una playera, a un logotipo, a un vaso? Eso me refiero con textura. Textura ahorita lo vamos a hablar como un mapa que nosotros lo conocemos como JPG, una imagen, ¿ok? Más adelante les voy a enseñar, iremos más a fondo a hablar de texturas y materiales. Ahorita cuando hablemos de textura, nos vamos a referir o que ustedes tengan en la mente una imagen de lo que ustedes quieran. Puede ser un logotipo, puede ser cualquier imagen que bajemos de internet, una foto, lo que sea. ¿Ok? Entonces imagínense si ustedes le quieren poner una imagen de, por ejemplo, este no se va a ver, eh, por ejemplo, de un cubo Rubik, ¿no? O de una caja. Y le quieren poner la textura de cuadritos, ¿no? Por ejemplo. O si quieren ponerle la textura de ustedes modelan esto y quieren ponerle esta textura específicamente. Entonces, al estar en un ambiente de 3D, imagínense ustedes cómo le dirían a Maya o al programa que quieren este, este logotipo exactamente en esta posición, si este se encuentra en 5,4,1,2 flotando en el universo 3D. Entonces, lo que... Ay, se paró, perdón, se paró la imagen. Perdón, se paró la imagen un poco como lag. Entonces, esos son los UVs. ¿Y por qué UVs? Pues yo creo que para no confundir con XY que ya existen en 3D, dijeron, ¿qué letras le ponemos? O pues ¿qué siguen antes de la XYZ? V. Entonces agarraron la U y la B, pero en realidad la U y la B representan los ejes del 2D, que vendría siendo el horizontal y el vertical. Em, entonces es U, es el, digamos que sería como las X e Y las B. Obviamente no usaron XY para no confundirse, ¿no? Porque XY obviamente se usa en un programa para establecer el elemento en un ambiente 3D y pues necesitaban otras letras para que no hubiera error o una confusión de término. Entonces le escogieron las letras V y entonces cuando escuchen V es que nos habla de una imagen de 2D que se va a usar para un modelo tridimensional. Van a escuchar mucho el término mapear. Cuando escuchen, oh, hay que mapear una textura 2D, mapear quiere decir que justo, imagínense que lo que vamos a hacer después, que les voy a estar enseñando, es cómo vamos a convertir esto en 2D. Entonces, lo primero que ustedes quiero que traigan a la mente es cómo esto lo pudiéramos cortar de tal forma que se vuelva plano, cómo lo desdoblamos. Entonces, imagínense que cuando hablemos de UVs vamos a tener el término de desdoblar, que en inglés vamos a ver las herramientas que es unfold. Y esto quiere decir eso, que necesitamos que nuestro modelo 3D lo desdoblemos para que se aplaste de alguna forma y podamos decirle en un programa de 2D, por ejemplo, de Photoshop o de texturas, dónde queremos, dónde va a estar las coordenadas para nuestra textura. Más adelante les voy a enseñar
qué es lo que hace una naranja, una mandarina naranja en mi mano y cómo les voy a enseñar de forma también eh, precisa o que quede más claro el término de UVs y cómo funciona los UVs en un mundo de 3D y cómo hay situaciones de, al no tener bien las UVs, se comportan de una forma dándonos distorsión. Vamos a hablar mucho de la distorsión. Y hay veces que cuesta trabajo entender, oh, pero si ya lo desdoblé, ¿no? Entonces, como son programas donde nosotros podemos ser nosotros somos los dioses, podemos hacer un UV como se nos venga a la mente, de una forma rápida o sin aplicar los conocimientos que yo les voy a enseñar y vamos a tener un resultado diferente. Si no nos sabemos aplicar, podemos tener una distorsión en las texturas. Entonces, aquí vamos a aprender y les voy a enseñar cómo identificar cuando hay distorsión, por qué existe la distorsión. Y hay veces que una mejor forma de explicarlo es irnos a la vida real y entendiendo cómo estoy haciéndolo en el 2D, en este caso, pues sí, en un programa 3D, pero cómo lo estoy desdoblando es imaginándome cómo lo haría en la vida real para evitar distorsiones. Y esto va a quedar un poquito más claro en el transcurso de este video. Espero que así sea. Si no, me lo hacen saber. Y bueno, ahora ya van a dejar de ver mi cara y vamos a lo gráfico y para que empecemos como a entender esta cuestión de los UVs. Y es muy fácil entenderlo. Ahorita vamos a ver las imágenes, pero no sé si ustedes conozcan o recuerden en la primaria, cuando teníamos las figuras geométricas, los cubos, los icosaedros, tetraedros, etcétera, pirámides, etcétera. No sé si recuerden que habían o vendían eh, hojas donde venían dibujadas las figuras y las teníamos que recortar y las teníamos que doblar y pegar y se hacía una figura 3D. Bueno, pues ese es en resumen lo que son los UVs, solo que es al revés. Nosotros lo creamos en 3D y luego lo tenemos que desdoblar. ¿Ok? Pero imagínense que los UVs son estas hojas de papel planas que formaban figuras en 3D. Inclusive ahorita vamos a ver, eh, se pusieron de moda en algún tiempo eh, figuras de papel que tú podías imprimir, doblabas, imprimías, obviamente imprimías la textura en una hoja de papel, entonces esos serían nuestros UVs y después lo tenías que recortar, doblar y pegar y quedaban bien bonitos. Ahorita vemos las imágenes y pues es eso. Imagínense que al crear el 3D lo vamos a desdoblar y vamos a tener nuestra imagen, nuestros UVs para poner una imagen, una textura 2D. Pero vamos para allá. Bueno, no se van a deshacer tan fácil de mi cara. Fíjense, eso es lo que les decía. Aquí estas son las figuras que en la primaria, sí, en la primaria, los primeros años de la primaria nos hacían o imprimir o comprar incluso habían tiendas donde uno podía comprar estas como hojas, inclusive ya tenían hecho como el recorte y uno nada más lo empujaba con el dedo, lo tenía que doblar y al final en estas pestañitas pegarlo, ¿no? Entonces, imagínense que, fíjense, están más complejas. Este es un claro ejemplo del 2D al 3D, digamos, ¿no? Cómo iba a quedar. Entonces, imagínense que ese va a ser nuestro UV, el que está del lado izquierdo, y este es nuestro objeto, ¿no? Si imaginamos que es una figura geométrica tridimensional, ¿no? Obviamente nosotros no le vamos a poner pestañitas, pero así vamos a ver nuestros UVs. Empiecen a visualizar que nuestros UVs es una forma desdoblada de nuestro elemento 3D, ¿no? Bueno, este está más que claro. En figuras 3D, pues como que ya lo tenemos arraigado en nuestra mente, ¿no? Podemos visualizarlo y decir, oh, ok, ok, sí, claro, este es un prisma de base hexagonal, ¿no?
la base es un hexágono y sus lados son triángulos, sí, claro, ¿no? Em, Se empieza a volver un poquito complejo cuando ya son figuras más complejas. Eh, por ejemplo, este tipo de figuras que les decía que se habían puesto de moda, o no sé si las recuerden, que nosotros podíamos buscarlo, imprimirlo. Unos vienen instructivos de cómo armarlo, digamos. Estos son varios, pero varias piezas, pero por ejemplo, eh, tenemos aquí, bueno, también son varias piezas, pero bueno, habían unos que en una sola pieza hacías la cabeza, luego el cuerpo, y, y vean, y quiero que empiecen como a ver cómo se visualiza en 2D para que en la vida real quede algo como esto. ¿Cómo debe de estar desdoblado? ¿Cómo debe de permanecer como la forma? Obviamente, haciendo esto en la vida real, pues no tenemos ninguna distorsión. Después va a quedar más claro cuando yo hablo, cuando empiezo a hablar de la distorsión de nuestros objetos, van a ver más bien a qué me refiero. Em, pero bueno, aquí tenemos claros ejemplos de cómo se vería. En este caso, lo imprimimos y aquí la onda es como, oh, cómo se vería en 3D, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos este de Star Wars. Y bueno, de este hay muchos ejemplos. De hecho, habían unos como cabezones que eran personajes, por ejemplo, de Marvel. A ver, vamos a ponerle aquí Marvel. Eh, Fíjense de estos, que podíamos recortarlos y tener estos, miren. Estos son más como cubos. Inclusive yo tenía un programa donde nuestro 3D lo podía el programa como automático desdoblar y darnos hojas digamos como los UVs, que lo podías tú imprimir y hasta salía con las pestañitas y podías tener tu modelo ya impreso, digamos. Pero obviamente tenía que ser un low poly, ¿no? O sea, uno de baja resolución, porque imagínense uno de alta resolución, son muchos polígonos, ¿no? Entonces quedaba algo así impreso. Em, bueno, es este. Otra forma como lo podemos visualizar en cosas más realistas que no sean como tan geométricas como los que les acabo de enseñar, es esto, está un poco triste, digamos, el ejemplo, pero son de las pieles de los animales. Entonces, bueno, este no es real, pero imagínense que es una imagen, como lo hacían con un animal real, digamos, que sí, le hacían unos cortes específicamente como abajo en el torso, digamos, y como justo querían la parte de atrás del animal, obviamente hacían los cortes donde no importaba, no importaba que eso no les interesaba mucho, querían mantener pues esto, ¿no? El dorso. Entonces, el dorso no, perdón, la espalda del animal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando hacemos los UVs. Tenemos que pensar qué es nuestra parte importante que queremos, así como estas pieles desdobladas, qué es lo que queremos, lo más importante de nuestro objeto tridimensional, em, para darle más atención a eso. Por ejemplo, si es una playera y mi logo va a estar aquí en el pecho, bueno, pues no sé si han visto los patrones de playeras también, ¿no? Vamos a ponerle patrones de playeras. De hecho, hay un software especial que hace simulaciones de ropa y uno le pone los patrones y los arma. Pero bueno, aquí estamos hablando de los UVs, donde es al revés. Yo voy a tener mi playera y yo tengo que ver de qué lado, en qué parte les voy a hacer los cortes para desdoblarlo y tener esa imagen 2D para poder poner pues mis texturas. En este caso,
Por ejemplo, yo quisiera como el logotipo en la espalda o en el pecho, y en la espalda quiero otro escudo y en las mangas quiero, etcétera, no quiero otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las mangas le voy a hacer el corte, aquí estoy, le voy a hacer el corte a lo mejor abajo porque aquí arriba quiero que se vea la textura. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que pensar en el momento de hacer nuestros UVs. Obviamente, pues no vamos a descubrir el hilo negro en estos videos y les voy a explicar, les voy a enseñar dónde normalmente, ojo, normalmente hacemos los cortes para hacer, por ejemplo, el UV de una cara, los brazos, ¿no? Donde se hacen los cortes. Eso no quiere decir que es ley para siempre, ¿no? Los puedo cambiar, puedo hacer el corte de otro lado, pero bueno, pues como artistas 3D, pues tenemos justo los lugares donde son recomendables hacer los cortes. Y pues siempre nos basamos en la vida real. Por ejemplo, si vamos a hacer una playera donde vamos a poner una textura de la tela hacia dónde va, entonces hace mucho sentido que los cortes sean así porque además nos va a ayudar al realismo de decir, ah, mira, sí, la textura va hacia acá y aquí cambia. Está justificado el cambio de dirección, ¿no? Porque justo vamos a ver más adelante cómo la posición de mi UV va a influenciar mucho en cómo se va a ver mi textura. Entonces, va a ir más o menos, quien no conoce nada de los UVs, va un poquito, cada vez va a ir cayendo más, eh, se va a ir reafirmando el conocimiento. Entonces, ahorita es como una introducción de, para los que no conocen los UVs, qué es em, y cómo funcionan. Imagínense que este es mi UV y yo le pongo una textura de cuadrícula así, en todo esto. Entonces, si yo pongo mis mangas y así, tal cual está aquí, eh, en mi modelo se va a ver pues como si yo lo hubiera, hagan de cuenta, visualícenlo así, como si yo lo hubiera recortado y después cosido. Entonces se va a ver bien, no va a haber distorsión, eh, porque el programa nos los va a desdoblar bien. Va a depender de cuántos cortes yo le haga para que lo desdoble bien. Eso es lo importante y es lo que vamos a ver más adelante. En un video que les grabé de la naranja. Lo iba a hacer aquí, pero iba a ser mucho cochinero. Entonces mejor está grabado en otro lado para que no, para que se pudiera ver bien. Y bueno, pues esta es una introducción de lo que son UVs. Espero que quede claro el concepto, la idea general de qué es UVs. Para ahorita pasemos a Maya y les enseñe cómo funcionan en Maya.